Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por Espinosa Cisneros, Daniela Dea y mis compañeras Martínez, Zárate, Estefan y Galilea. Rosy Pérez, Daniela Saray. y nosotros vamos a hablar sobre el proceso de galvanoplastía. Introducción. La galvanoplastía es el proceso virtual del cual por medio de la electricidad se deposita un metal sobre otro. Se hace dinamar una corriente eléctrica en las placas sumergidas hacia el objeto en el que se va a galvanizar a través de una solución de sales metálicas. Los ánodos son el mismo metal que la electrólisis y se disuelve en ella lentamente. Los iones de metal son atraídos por los objetos que se galvanizan y se depositan aquí de sus cargas eléctricas y se depositan sobre su superficie, como la plata, el níquel, el cobre y el zinc. Son los metales más generalmente utilizados en este proceso. La galvanoplastía ofrece un valor agregado a la protección en sí, ya que es la estética del acabado final, desde las piezas muy pequeñas hasta estructuras muy grandes. La industria de galvanoplastía es el proceso en el que por medio de la electricidad se corre un metal sobre otro a través de una solución de sales metálicas, con el objetivo de modificar sus propiedades superficiales, aumentar su resistencia a la corrosión, al ataque de sustancias químicas e incrementar su resistencia a la fricción y al calor, es decir, confiere a las piezas propiedades diferentes a los metales de base. Los procesos de galvanoplastía se dividen en dos: electroformación de láminas para moldes de revestimientos de protección o decoración. En el primer caso, los metales de más uso son los estaños y el cromo. Y para el segundo caso, níquel, cobre y plata. En la siguiente imagen se muestra en la industria de galvanoplastía. ¿En qué consiste la galvanoplastía? Básicamente, consiste en el traslado de iones metálicos desde un anodo, que es la carga positiva, a un cátodo, que viene siendo la carga negativa, en un medio líquido, que es el electrolito, compuesto fundamentalmente por sales metálicas mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Aquí pues con esta imagen se puede ver cómo representaría gráficamente. Aquí tenemos lo que es el electrolito, el metal y el material que vamos a utilizar para chapar el cátodo que viene siendo aquí. El proceso de galvanoplastía. Como principal tenemos recepción de materias primas, después el desengrase o limpieza química, lavado de desengrase, decapado o desoxidación, lavado de decapado, preparación mecánica de la pieza, limpieza física, electrólisis, estaño cromado, niqueado, lavado en caliente, secado, aceitado, almacenamiento. Y pues aquí podemos ver un diagrama de flujo que representa el proceso de la galvanoplastía. Las aplicaciones de la galvanoplastía se aplican a industrias como en electrodomésticos, hospitalaria, joyería, plomería, máquinas de oficina, electrónicas, etc. Una aplicación es el cobreado, consiste en depositar una capa de cobre sobre la superficie. Puede ser cobrado electrométrico como monovalente o bivalente. También puede ser cobrado químico. Otra aplicación es cincado, término general que designa todo el proceso de formación de un revestimiento metálico de zinc sobre una superficie. Puede ser electrodeposición de zinc, galvanización en caliente y cincado de metalización o picado. Aquí se muestran dos imágenes, donde una hace con el cobreado y el otro de cincado. Aplicaciones.
Primero tenemos el niquelado, y las aplicaciones más importantes del niquelado son sus usos en cerrajería y grifería, así como en fabricación de herramientas. El niquelado se emplea tanto como en funciones decorativas como anticorrosivas. Esta operación permite obtener buenas propiedades anticorrosivas a partir de ciertos espesores. Otro que también tenemos es el cromado. Los cromados se caracterizan porque confieren a las piezas de brillo, dureza y poder anticorrosivo. El principal problema es la presencia de cromo equivalente de la alta toxicidad. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el niquelado y el cromado, que se utiliza por lo general en los rines de los vehículos. Ventajas y desventajas. ¿Cuál es la peligrosidad de la galvanoplastía? Es uno de los procesos que repercute de manera importante en el ambiente. Algunas de las ventajas es que aumenta la resistencia y da durabilidad a los materiales sometidos en el proceso. Es un proceso de bajo costo, ofrece al material recubierta resistencia a la corrosión y a la oxidación. También algunas de las desventajas es que existen diferencias considerables que los tipos de materiales en metal o polímero, las bajas temperaturas que soportan y lo difícil del proceso es reciclar y todos los polímeros son galvanizables. Ok, tenemos dos imágenes. Una nos muestra electrólisis de galvanoplastía en galvanizado y las especiales en galvanizado, que son las que están como más cromadas. Ya. En los tipos de galvanoplastía existen dos tipos principales, incluyendo el estanque de procesos y el barril. Plating, bastidor, utiliza un solo bastidor o alambre para colgar un objeto dentro de una solución para el recubrimiento. Esto funciona mejor con objetos sensibles o que pueden enredarse. Barril de electrochapado se utiliza para objetos mecánicamente terminados que son bastante durables y resistentes al daño. Varios objetos se colocan en un recipiente grande y electrochapados todos a la vez, haciendo que este el más económico los dos métodos. Ya pues nada más para concluir. En conclusión, la galvanoplastía es el recubrimiento de un metal en otro mediante el proceso de electrolisis y se encarga de todo lo relacionado a la electrodeposición de materiales, considerando la transferencia de iones ánodo al cátodo. También es una aplicación tecnológica muy útil, ya sea para dar más duración y evitar el daño por corrosión de las diferentes piezas mecánicas que existen, como también para la pieza se vea fácil estéticamente, dándole un buen color y brillo. Bueno, a continuación les mostraremos un video que representa de manera más gráfica lo que es el proceso de galvanoplastía. Al proceso de disociación realizado dentro de la celda electrolítica se le llama electrólisis. El proceso para realizarla es aplicando una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergidos en una disolución electrolítica. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo y el negativo como cátodo. Cada electrodo trae iones de carga opuesta. Galvanoplastia es la aplicación tecnológica de la deposición mediante electricidad o electrodeposición. El proceso se basa en el traslado de iones metálicos desde un ánodo a un cátodo, donde estos se depositan en un medio líquido acuoso compuesto fundamentalmente por sales metálicas y está ligeramente acidulado. Una celda galvánica está compuesta por tres cosas: una llave o un clavo que vamos a recubrir, un pedazo de metal puro que va a ser con el que vamos a recubrir el otro pedazo, y una fuente de voltaje
donde la terminal negativa se va a conectar a la llave y la terminal positiva al pedazo de metal puro. Las dos terminales están sumergidas en una disolución electrolítica que tiene que ser compuesta de una sal del metal puro, por ejemplo, sulfato de cobre. El comportamiento de una celda galvánica es el siguiente. Tenemos nuestro pedazo de cobre y nuestra llave, y recordamos que estamos sumergidos en una disolución electrolítica de sulfato de cobre. Al conectar nuestras dos terminales a nuestra fuente de voltaje, lo que ocurre es que se empiezan a desprender iones de cobre en nuestra disolución. Ahora, al haber una corriente eléctrica, nuestra llave tiene carga negativa y el pedazo de cobre positiva. Entonces hay un flujo en el que se adhieren nuestros iones a la terminal negativa, haciendo así la galvanoplastia. La lista de materiales es la siguiente: una fuente de voltaje, un vaso precipitado de 250 mililitros, un pedazo de cobre, cualquier llave o metal al que se va a recubrir de cobre, una espátula para mezclar la disolución, unas pinzas aisladas para tener mayor precisión y no sufrir algún contacto, y finalmente sulfato de cobre para realizar nuestro electrolito. Teniendo nuestro sulfato de cobre, lo abrimos, nos cercioramos que esté perfectamente en buenas condiciones y empezamos a vertir una cantidad módica en nuestro vaso de precipitados. Cerramos nuestro recipiente y listo. Una vez teniendo nuestro sulfato de cobre en el vaso de precipitados, le agregamos agua para crear una disolución electrolítica. Revolvemos nuestra disolución hasta que quede de color azul turquesa. Ahora es momento de hacer nuestro sistema eléctrico. Tomamos la terminal negativa en el metal que vamos a recubrir de cobre y la terminal positiva en nuestro pedazo de cobre. Ahora es momento de encender nuestra fuente de voltaje. Nosotros la configuramos a 9 volts, simulando una pila alcalina común tipo D. Teniendo ya encendida nuestra fuente, es hora de introducir nuestro cátodo y nuestro ánodo a la celda. Hay que verificar que no hagan contacto las terminales porque puede causar un cortocircuito. Al introducir el cátodo y el ánodo a la celda, podemos ver que inmediatamente empiezan a reaccionar. A los 5 minutos de dejarlo reaccionar, tomamos la llave para observar que ya empieza a tener cierto recubrimiento de cobre. Podemos observar que ya incluso el tono de la llave es de otro color.
A los 10 minutos volvemos a tomar la llave para observar sus cambios. Podemos ver que incluso al girarla hay un cambio en el volumen de esta llave. También podemos observar que el pedazo de cobre empieza a tener cierto desgaste, que son las partículas de cobre que se pegan a la llave. Finalmente, a los 15 minutos, sacamos nuestra llave y podemos ver que está totalmente recubierta del cobre. Hay un incremento en el volumen y obviamente del peso de esta llave. Pues muchas gracias por su atención. Esperemos les haya gustado la presentación y les haya sido entendible.